tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida al volumen 25 de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Ha visto usted un fantasma? ¿Ha vivido alguna experiencia sobrenatural? Comuníquese con nosotros, teléfonos en cabina 633-120-3133 para que nos comparta sus historias y relatos sobrenaturales. Repetimos nuevamente nuestra línea telefónica 633-120-3133. En los controles de cabina, el encargado de la postproducción y masterización de este programa, el ingeniero Gerardo Romero. Transmitimos desde Agua Prieta, Sonora, para todo el mundo a través de iVoox, Facebook, Spotify, TikTok y YouTube. También pueden escucharnos directamente en nuestra página web www.rafaeloceguera.com.mx www.rafaeloceguera.com.mx. Todos los viernes estrenamos programa. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Tenemos una llamada telefónica de uno de nuestros más fieles radioescuchas, Apolinar López desde Chiapas. ¿Qué tal, Apolinar? Buenas noches. Bienvenido una vez más en Adimensional. Hola, mi querido amigo doctor Rafael Oseguera Reyes. Muy buenas noches a usted, a su apreciable audiencia. Gracias por tomar mi llamada. Es como siempre un placer ser, pues primeramente, amigo de usted y pues que me concedan compartir las experiencias que hemos pasado la familia mía y yo. Y pues hoy traigo dos pequeñas historias. Una me la contó mi madre cuando aún vivía, y la otra que le pasó a mi padre. Así que pues con mucho gusto quiero compartirla. Gracias, al contrario, gracias a usted, Apolinar, por seguirnos, por estar al pendiente del programa, por comentarnos en la sección de comentarios, válgame la redundancia, ahí en las plataformas. Le agradecemos mucho. Realmente que cuando tenemos radio escuchas, seguidores tan comprometidos como usted, pues eso es un aliciente para continuar haciendo nuestro trabajo. Así que yo tengo un dicho que dice: poquitos pero benditos. Así que pues agradecerte mucho que nos compartas tus historias, que nos marques, y bueno, pues adelante, cuéntanos tus historias de esta noche. Claro que sí, querido doctor. La primera es una que me contó mi madre. Ella nació en un pueblo de allá del sureste de Chiapas, conocido como Acapetagua, Chiapas. Y mi madre nos contó a mis hermanos y a mí que pues ella no conoció a su abuelo paterno, pero su abuela, pues sí, la abuelita Julia. Dice mi madre que una vez ella y sus hermanos eran pequeños, quisieron irse a bañar a un río ahí en Acapetagua, Chiapas, pero era en Semana Santa. No recuerdo el día, pero sí era Semana Santa. Y la abuela Julia les regañó, le dijo: no, ustedes no pueden salir porque estos días son santos, y si van a salir los va a encontrar el Judas y les va a pegar. Y mi madre se quedó, como decimos coloquialmente, sacada de onda, ¿no? ¿Cómo que Judas? Mi madre no tenía ninguna noción de la Biblia, ninguna noción de los personajes bíblicos. Sin embargo, en la tradición católica de allá del Soconusco, la zona del Soconusco de Chiapas, se hablaba, creo que todavía, pues mi madre murió en el 2015, pero el Judas
Y mi madre le pregunta a la abuela Julia, ¿y qué es eso? ¿Qué es el Judas? Entonces la abuela Julia le comentó a mi madre el incidente que le pasó pues al abuelo, ¿no? Ellos eran pues personas del campo. Sin embargo, al no haber una entrada de dinero constante, dice mi mamá que el abuelo tenía pues un arma, allá le dicen garcera, que sería la escopeta. Entonces era Semana Santa y no tenían pues comida. Entonces para el abuelo era muy común tomar su garcera, su escopeta, irse al monte a cazar algo, lo que cayera, ¿no? Ya sea una chachalaca, que es una especie de ave de allá del sur, o un conejo o lo que fuera, porque pues no había comida. Entonces el abuelo agarró su escopeta, su garcera y dijo, pues me voy a ir temprano a cazar algo. Y le dijo la abuela Julia, no salgas, no, te vas a encontrar a los Judas. Ay, mi abuelo, les debo el nombre porque no me acuerdo el nombre del bisabuelo, pero dice que el bisabuelo se rió y lo tomó a chanza, a guasa. Qué Judas ni qué nada, digo. Tienen hambre mis hijos y yo tengo que ir a cazar algo. Y la abuela le suplicó, le rogó que no fuera que no saliera porque eran días santos, ¿no? En la tradición católica no puede salir porque un día santo, no puede salir. Y el abuelo dijo, no, yo voy a ir a cazar algo porque pues no tenemos nada de comida. Y mi madre cuenta que sí, el abuelo se fue. No llegó en todo ese día y en toda la noche no llegó el abuelo. Y automáticamente la bisabuela Julia dijo, no, pues ya, algo le pasó a este hombre ingrato necio. Pero pues tampoco ella quiso salir a buscar, no quiso decir nada, sino que al otro día, como entre las 10, 11 de la mañana, va llegando el bisabuelo, todo golpeado, todo latigueado y sangrando, y muy mal herido. Y pues cuando la bisabuela lo vio, pues corrió para auxiliarlo y no traía ni el arma, me contó mi madre, perdió el arma, perdió sus municiones. Y cuando ya llegó el abuelo casi más muerto que vivo, dice mi madre que pues ya lo curó la abuela, todo ese día no despertó hasta el otro día otra vez. Resulta que el bisabuelo había caminado río arriba para rumbo al cerro, ¿no? Siguiendo el cauce del agua, pensando encontrarse un venado, un conejito o lo que fuera. Pero cuando llegó a un recodo, ¿no? Allá le dicen covacha, a una covacha del río, en una piedra grande, dice mi madre que el abuelo vio a un hombre desnudo, solamente con un calzoncillo, pero hecho de piel de animal, con el pelo largo. El pelo largo dice que le llegaba hasta pues, para las posaderas, ¿no? Y que el bisabuelo se quedó intrigado pensando que era quizás alguna persona que estaba herida o que le había pasado algo malo, y se fue acercando. Hey, amigo, le habló, ¿qué tiene? ¿Todo bien? ¿Qué le pasa? Me contó mi madre que cuando aquel hombre levantó, era un hombre, dice, con ojos de animal, como ojos de gato, y con dientes así o sea, dientes no humanos, eran dientes de animal. Y se incorporó, era un hombre muy grande, medía más de 2 metros, y aquel hombre corpulento se paró y le dijo, ¿por qué andas en estos días? ¿Qué no sabes que son días santos? Y que en su mano derecha tenía, según él, era un látigo, pero cuando aquel hombre se acercó con esa cosa en su mano, no era un látigo, era una cola como de iguana, larga. Y con esa cola de iguana golpeó al abuelo, lo golpeó hasta que el abuelo perdió el conocimiento. Así que cuando el abuelo recobró el conocimiento, pues ya era noche y completamente quedó, completamente se norteó, como decimos, ¿no? Se quedó completamente desubicado y toda esa noche estuvo golpeado y ya no volvió a ver a esa cosa, a las Judas. Entonces hasta el otro día que ya regresó a la casa siguiendo ya el río pues hacia abajo, y esa fue la experiencia que le pasó al bisabuelo. Lo latiguió el Judas en esos días santos. Le dieron sus latigazos. Qué impresionante ha de haber sido encontrarse con este ser antropomórfico, humanoide, de talla alta, o sea, más de 2 metros, pues no cualquiera. Esos ojos de gato, ese cabello largo, esos calzoncillos de piel de animal,
cuando estaba escuchando tu relato de este encuentro, de que fuera tu abuelo, me comentaste, ¿abuelo o bisabuelo? Sería bisabuelo. Tu bisabuelo. De mi madre. Cuando me estabas contando, se me figuró como algo así como un tipo animal, una criatura mitológica, ¿no? No sé por qué se me vino a la mente como una especie de ser mitológico, ¿no? Yo me lo estaba imaginando a ese hombre de más de 2 metros, ojos de gato, cabello largo hasta las posaderas. Estás describiendo a un ser como los de Avatar. Digo, nomás porque la piel no era azul, ¿no? O sea, me dio la percepción de un ser como de elemental de la naturaleza, ¿no? Pero ya que me comentas que y luego aparte con estas características de depredador, ¿no? Con estos colmillos, con estos dientes. Pero cuando me dices que habla con él y que en cierta manera lo regaña, pues ya como que ya la percepción que me estaba haciendo en mi mente ya me llevó como que, caray, esto era como un demonio, ¿no? Uh-huh. O será la misma cosa, no sé si esos duendes o elementales de naturaleza sean demonios, no sé. Digo, hay mucha relación ahí muy íntima, ¿no? Sí, fíjese, doctor, que pues mi madre también me contó experiencias. Allá en Chiapas, a los duendes, pues ya ve que para lo que es Mérida le llaman aluches, ¿no? Pero para esas zonas de Soconusco le llaman cipes, así serían los duendes, pero son como niños, no sé si se acuerda la experiencia que le conté de Benito. Sí, claro, eran semejante a niños, pero en este caso el Judas que se encontró el bisabuelo, pues era, haga de cuenta, un fauno. Ya ve que en la mitología un fauno, exactamente, un ser mitológico, como un fauno. Sí. Te iba a decir minotauro, pero dije, no, minotauro, no, un fauno, ¿no? O sea, como una especie de fauno se me figura, pero pues nada, que era el Judas, ¿no? Sí, así que desde entonces el bisabuelo jamás, el tiempo que le quedó de vida, jamás volvió a salir en días en Semana Santa. Fíjense que esas experiencias, inclusive yo me acuerdo todavía, pues yo nací en 1973 y pues yo escuchaba nunca pasamos una experiencia nosotros semejantes a esa en el mar, pero yo me acuerdo que mis tíos, personas mayores de ahí de las rancherías, no salían en Semana Santa porque cuando salían en Semana Santa tenían que encontrar algo sobrenatural ahí adentro en el mar. Se hablaban de canoas llenas de cadáveres, canoas que seguían a la gente, y cuando esa gente veía en esa canoa, pues pensaban que era algo normal y pensaban que quizás podía tratarse de alguna lancha o de alguna canoa que se perdió, un cayuco, y cuando iban a ver ese cayuco resulta que estaba lleno de cadáveres, y cuando ellos... Era Caronte. Ándele. Y esas cosas seguían a la gente, o sea, era como un tabú salir en días de Semana Santa, en días santos, le llamaban ellos. Así que en Semana Santa no salgan porque se les aparece el Judas y luego les vas a dar sus chicotazos. Exactamente. Mi querido Apolinar, ¿qué otra historia nos tienes? Bueno, pues esta también es una historia cortita, le pasó a mi padre, el señor Diego López. Okay. Esta historia, pues no una historia, sino una experiencia que le pasó. Nosotros vivíamos en la pesquería Conchalito, municipio de Tapanatepec, Oaxaca. Pues está pegado ahí con Chiapas. Y toda nuestra salidas, negocios, todo lo que teníamos que hacer, inclusive las escuelas, pues teníamos que salir a Chiapas, que era lo más cercano. Entonces, yo me acuerdo que lo que fue en 91, 92, 1993 hasta 1994, mis padres, el señor Diego López y mi santa madre, que en paz descanse, Rita María Ovalle, iban a vender camarón a la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Yo me encargaba de procesar, de cocer el producto, que era camarón, y cocíamos hasta 1 tonelada diaria, doctor, 1 tonelada diaria de camarón. Entonces mis padres tenían una camioneta y con esa pues viajaban de ahí de Conchalito, municipio de Tapanatepec, Oaxaca, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Le hablo de una ruta entre 4 o 5 horas, pasando por, usted sabe que la Sierra Madre de Chiapas pues pasa ahí por Chiapas, ¿no? Y
corrígeme si estoy bien, es la Sierra Madre, que viene siendo como una cordillera, ¿verdad? Hablando, corrígeme si estoy bien, la Sierra Madre que atraviesa casi todo México. Dígame si estoy bien o estoy mal. No sabría, no sé mucho de geografía, pero bueno, supongamos que estás en lo correcto. Bueno. Continúa. Bueno, pues resulta que todavía las carreteras que en el sexenio de Cedillo y de Fox todavía no estaban construidas, entonces pues únicamente para subir de ahí de Arriaga, Chiapas hacia Tuxtla Gutiérrez había una carretera que atraviesa esa sierra y se conoce como La Sepultura, muy famosa. Hagan de cuenta las Cumbres de Maltrata, entre Puebla y el estado de Veracruz. Entonces La Sepultura, estoy hablando que esa carretera sube prácticamente por esa sierra. Le llaman La Sepultura porque cuando allá en la década de los 60, 70, no quiero dar una fecha exacta, pero cuando se hizo esa carretera, mucha gente murió, se accidentaron en los carritos y pues allá se quedaban. La gente jamás volvían a recuperar sus cuerpos, por eso le pusieron La Sepultura, porque carro que se iba, ahí quedaron muchos cuerpos. Entonces, ya para la década de los 90, ya el gobierno lo había hecho un poco más ancha. Me acuerdo que eran más anchas, pero eran unas curvas muy extremas. Yo tuve la dicha de cruzar muchas veces esa carretera, La Sepultura. Pero lo que le pasa a mi padre, mi madre iba pues ahí con él, es que ya habían casi diario, doctor, diario viajaban, y le hablo. Yo me acuerdo que la última tanda de camarón yo la cocía entre de 10, 11 de la noche. Entonces mis padres entre las 2, 3 de la mañana tenían que viajar para Tuxtla, ¿no? Para llegar al mercado y entregar aquel producto. Pero como ya mi padre no había dormido bien, ya estaba demasiado cansado, era prácticamente un fin de semana. Llegaron ese día para Conchalito, cargamos la camioneta y pues ya no durmieron. Dice mi papá ya no durmió, se sentía muy cansado y le dijo a mi madre, ¿sabes qué? Vámonos. Allá mejor duermo 1 o 2 horas allá en el mercado de los ancianos en Tuxtla. Y mi madre le dijo, no, mejor duérmete. No. Ya ve cuando el hombre se amacha y dice que él hace lo que quiere. Resulta que mi padre, pues, de entre Conchalito para Arriaga, pues iba manejando bien. Pero cuando ya iba subiendo para La Sepultura, en la carretera, comenzó a sentirse muy, muy cansado. Y pues iba él estresado por las curvas, esas curvas extremas, curvas muy cansado y estresado. Sí. Cansado, estresado, sí. Con sueño, bueno, todo. Sí, doctor, y cuenta mi madre que lo veía que cabeceaba a mi padre y ella me contó mi madre que lo tocaba ahí. Diego, no te duermas. Y mi padre, porque eso después mi padre me lo confirmó, él dice que hacía el esfuerzo, sacudía su cabeza y se movía para no dormirse. Y de pronto mi padre dice que miró hacia el cielo y vio una estrella fugaz. Y esa estrella en cuestión de segundos se acercó hacia ellos. Resulta que no era una estrella, era una persona, era una mujer con su vestidura resplandeciente. Pero esa mujer, dice que mi padre, que medía más de 3 metros, dice que esa mujer llegó y ¡pum! se le plantó enfrente y extendió su vestidura, sus enaguas, tapándole el paso. En eso mi padre, cuando ve eso, frena de golpe. Resulta que cuando mi padre y mi madre reaccionan, donde estaba esa mujer tapándole el paso era ya el voladero. Si esa pues digamos visión, ángel de la guarda, era lo que te iba a comentar, un ángel, exactamente, un ángel le tapó el camino para que ya no pasara. Y cuando mi padre reacciona, desaparece ese personaje y resulta que iba al voladero. Si ese personaje no se hubiera atravesado en el camino, mis padres hubieran muerto. Así que ahí entendió mi padre que ya no
tenía él, pues él es creyente, es cristiano, entonces entendió como una señal de Dios y dijo, no, ahí mismo en la sepultura hay parqueaderos, ¿no? Donde para descansar. Un carro para descansar, así que ahí buscó y ahí se quedó y sí se durmió mejor hasta que ya amaneció. Pues hasta el nombre tiene, ¿no? Seguramente sí. Ese lugar ha sido la sepultura de muchos conductores, sobre todo conductores cansados. Y te voy a decir, era lo que yo comentaba. Yo comento mucho con Cheno cuando viene, que de hecho aquí está con nosotros aquí en cabina. Cuando nos cuenta las historias, los relatos, yo digo, son como las fábulas. Siempre te dejan una reflexión, siempre te dejan una moraleja. Yo creo que la moraleja de todo esto es: no maneje cansado. No maneje cansado, porque cuántos accidentes, cuántas tragedias, cuántas muertes no se hubieran prevenido si no manejáramos cansados, Apolinar. Exactamente, doctor, exactamente. Y un saludo ahí a nuestro buen amigo Cheno. Dígale que soy también su seguidor y su fan. Señor, muchas gracias. Saludos. Sí, me gustan mucho sus experiencias Cuenta muy buenas historias, Cheno. De hecho, Cheno, ¿qué nos vas a hablar ahorita más tarde, Cheno, para los radioescuchas? De un niño que aparece en el Aquamundo, porque se murió ahí en el niño fantasma del Aquamundo. ¿Cómo ves? Wow. Buenas historias que nos presenta el Cheno. Volviendo al tema, ve de repente entonces tu padre, esa mujer luminosa, gigante, resplandeciente, que se le atraviesa a medio camino, y no era para espantarlo, era para cuidarlo, para protegerlo de algo que hubiera sido terrible, Apolinar. Exactamente, doctor. Eso fue lo que prácticamente le salvó la vida a el animal. Los ángeles existen, Apolinar. Oh, sí, doctor. Yo tengo una experiencia con uno de ellos. A ver, cuando tenga el placer y el privilegio, te lo voy a contar, algo que me pasó a mí cuando estuve en un hospital. Me acuerdo porque la otra vez una de sus radioescuchas contó una experiencia de una enfermera. Cuéntala, ya estamos aquí entrados, vas a dejar picada la audiencia, mejor. A ver, pues, cuéntanos, para cerrar con broche de oro, cuéntanos tu experiencia con ese ángel. Ya digo, que sea el hat trick, ¿no? Como le llaman en el fútbol, en el soccer. Está bien, gracias por ese privilegio. Y antes de pasar a esa historia, déjeme decirle que en esta carretera llamada Sepultura hay muchos relatos de fantasmas, de aparecidos, fenómenos, pero eso va a ser para otra ocasión. Y muchas cruces, me imagino. Oh, sí, doctor. A mi hermana y a mí vimos también algo ahí sobrenatural. Lástima que el tiempo está muy pero lo bueno es que haya dimensional y hay poli para rato. Eso. Cuéntanos tu historia, ándale, la de esa experiencia que tuviste angelical en un hospital. Bueno, pues esto fue en 1994. Me acuerdo que mi hermano mayor, Alberto López, vivía en la ciudad de Ocosocautla, Chiapas, conocida Coita, así le dicen, Coita, pero se llama Ocosocautla, Chiapas. Él trabajaba en Hacienda del Estado y me acuerdo que, pues, para mí mi hermano es como un padre. Hasta la fecha lo respeto mucho, lo quiero mucho, mi hermano. Y me acuerdo que pues, yo solamente estudié hasta la secundaria. Entonces, él siempre me decía, hermano, tienes que seguir estudiando. Y una vez, viviendo él ahí en Coita, en Ocosocautla, Chiapas, habla con mi papá y mi mamá y les dice, ¿saben qué, papá, mamá? Me voy a llevar al poli, está conmigo, yo le voy a dar estudio, quiero que estudie, empezar a prepa y lo voy a meter a trabajar ahí conmigo a la Hacienda del Estado. Y mis padres dijeron que estaba bien. Entonces, para no hacer larga la historia, yo entro a trabajar como notificador ahí en Hacienda del Estado y mi hermano empieza a hacer los preparativos para que yo siga estudiando, pero lo mandan de comisionado para Tapachula, Chiapas, y entonces me dice, hermano, cuando yo regrese de Tapachula voy a estar allá una semana, te voy a meter a la escuela aquí. Ok, está bien. Ya me dejó encargado con sus amigos ahí en Hacienda, y pues ahí en la casa donde vivía mi cuñada, también ya falleció mi cuñada, sus hijitos. Yo tenía que trabajar como notificador fiscal, y
me empecé a sentir mal. Me acuerdo que amanecí con un dolor en mi lado derecho del estómago, y pues allá le decimos un retortijón, no sé si será la palabra correcta, Sí, pero sí. ahí pues se quedó un retortijón, y mi cuñada me acuerdo que me regaló unas Alka-Seltzer, y ese dolor estuvo todo el día. Yo entraba a trabajar a las 8 ahí en la oficina de Hacienda de Cozocautla, y ya para las 11 de la noche yo no aguantaba el dolor, Entonces cerca de la casa había un amigo nuestro, y me acuerdo que pues mi cuñada fue y le habló a este amigo. Oye, dice, ¿me puedes por favor llevar a mi cuñada? Porque está muy mal. Yo seguía creyendo que era un dolor como un estómago, y resulta que no. Estaba a punto de reventar mi apéndice. Válgame. Sí, entonces cuando ahí en Aguatopauta no había doctor, pues era pequeña la ciudad todavía, me mandan en ambulancia para Tuxtla Gutiérrez, la capital. Entonces, y me operan, doctor, a las 6 de la mañana. Me acuerdo que me estaban metiendo al De quirófano, urgencia, porque ya ¿no? de urgencia. Y todo fue tan rápido, porque pues imagínense, mis padres ni siquiera lo sabían, mi hermano tampoco lo sabía. Yo me acuerdo que con el dolor yo alucinaba, doctor. Me acuerdo que yo alucinaba. Yo veía a mi padre que andaba. Mi padre pues es mi amigo, fue mi maestro en el mar, y yo me acuerdo que yo veía a mi padre, andaban pescando, y yo le hablaba: papá, me duele mucho mi estómago. Y una cosa tremenda. Bueno, total, me operan, doctor, ese día de urgencia. La familia no sabía nada, nadie todavía. Resulta que cuando ya me llevaron al cuarto, habíamos 5 pacientes aparte de mí y otras 4 personas, pues yo estaba solo. Yo alcanzaba a ver que los otros pacientes tenían a sus parientes ahí pegados con ellos atendiéndolos, y yo no tenía nadie, pues nadie sabía nada. Y pues en aquel tiempo no había celulares, no sabía que había teléfonos, pero pues era algo diferente como ahora, no Sí. estaba tan conectado el mundo como ahora. No estaba la tecnología Entonces, a flor de piel como está hoy en día. sí, doctor, y me acuerdo que llegaban las enfermeras y me veían, pero no me hacían nada, solo tocaban la herida, ni siquiera me hablaban, solo llegaban, y ellas escuchaba yo que platicaban sus cosas, y me pusieron un suero, me acuerdo, y una sonda, y eso fue todo. Pero yo no aguantaba el dolor. Me acuerdo que era un dolor que no, increíble, de aquella operación que me hicieron. Y hacía un calor. Allá todavía no había la economía en el estado para tener climatizados los cuartos en el hospital. No sé ahora, ¿no? De algo de 1994. Y era un dolorazo que tenía yo. No, sentía que me iba a morir el dolor. Y ahí estoy, en esa agonía, cuando siento una mano que me empieza a limpiar el sudor de la frente. Me comenzó a limpiar, y abrí mis ojos y veo a una enfermera, fíjese, todavía me acuerdo, con su traje blanco, pero con un chalequito verde, y como un gorrito que tienen en su cabeza. Pero me acuerdo bien, doctor, era una señora morenita, canosita, con lentes, unos lentes redondos grandes. Y con aquella voz tan dulce me dijo: ¿cómo te sientes, hijito? Pero una voz, mire, tan dulce, doctor. Angelical. Le dije, no aguanto el dolor, no aguanto, me está matando el dolor. Y me dice la enfermera: ya te puse una medicina que va a quitar el dolor y te vas a dormir, me dijo. Y eso fue todo, doctor. De pronto quedé como desmayado, pero yo sentí, o sea, no me imaginé, yo me acuerdo bien, porque no me dejaba el dolor, O sea, dormir. no se lo atribuyes pues a una alucinación que hayas tenido por el estado en el que te encontrabas. La recuerdas claramente a esta enfermera con su cofia, el gorrito pues de las enfermeras se llama cofia, con su chalequito verde. Ese chalequito verde es como el que usan las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y planchadita su ropa de pulcramente, y sus lentes, ¿no lo recuerdas claramente? Así es, doctor. Yo la verdad, y fíjense que las otras enfermeras, pues, a donde yo fui no era del Seguro Social, era el Hospital General. Todas las muchachas, porque pues eran muchachas, andaban de blanco. La única persona que yo vi con ese chalequito verde, pues era esa señora, ya señora mayor.
Y recuerdo porque me tocó, me secó el sudor, porque yo estaba chorro a sudor, me acuerdo. Y sí, cuando ya escuché su voz y me dijo, ya te vas a dormir, ahorita ya te puse una medicina y no te preocupes, todo va a estar bien. Y me quedé dormido. Alivió tu cuerpo y alivió tu alma, ¿no? Sí, doctor. Al otro día cuando desperté, pues ya estaba mi hermano, estaban mis padres, mi hermana. Entonces, pues ya se acabó la hora de la visita y ahora sí llegaron las enfermeras otra vez a checarme. Y le pregunto yo a la enfermera en turno que llegó y le digo, oiga, ¿cómo se llama la enfermera que vino anoche a curarme? Y se saca de onda la enfermera, dice, no, nadie trabaja de noche, me dijo. Le dije, válame, no. La famosa planchada, ¿no? Que le llaman. Ándale. Ese es un fantasma muy común, ¿no? En todos los hospitales a lo largo y a lo ancho, no sé si del mundo, pero al menos aquí en México, pues se le conoce como la planchada y es esta enfermera que llega, que reconforta a los pacientes, que le administra medicamentos milagrosos que técnicamente quita todo dolor. Y vamos al tema de estas apariciones de estos seres, como el caso que se le apareció a tu padre en carretera, como los casos que se han presentado. Mi pregunta es, ¿estas entidades serán ángeles o será algún otro tipo de entidad espiritual? Pues si me pregunta a mí, doctor, yo creo en la existencia de ángeles. Ángeles buenos, porque también hay malos. Claro, claro. Yo sí creo y no precisamente como los pintan, así con sus alitas. No. Usted puede inclusive andar, quizás en una ciudad, otra experiencia, y rápidamente no lo voy a contar, pero a mí una vez, aparte de esa experiencia que tuve, una vez me ayudó un borracho. Y cuando volteé para darle las gracias, ya no estaba ese borracho. Y yo, si ese borracho no me hubiera ayudado, yo iba a tener un accidente, iba a subir a un tren, me acuerdo. Iba a viajar para la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Y cuando iba yo a caerme a las ruedas, porque me subí cuando el tren iba corriendo, ese borracho me agarró y me dijo, ¿estás bien? Me dice. Sí, le dije, muchas gracias. Y ya cuando le hablo de 3-4 segundos que me acomodé, y cuando iba a las gracias no había nadie. Entonces los ángeles no pueden ser, usted los va a ver como personas normales, y la Biblia lo dice, ¿no? Perdóname que traiga a colación la Biblia, pero la Biblia dice que están para socorrer a los que confían en Dios. Entonces hay muchas experiencias, como mi padre, ¿no? Que vio a esa mujer que se atravesó en el camino, a mí esa enfermera, porque yo les digo, no fue algo malo, porque al contrario, su presencia me dio paz, me dio tranquilidad. Aquel toque, porque yo recuerdo el toque aquí en mi frente, con un pañuelo me estaba secando el sudor, y recuerdo su voz tan dulce, tan amable, y porque así me dijo, ¿cómo te sientes, hijito? Así, pero muy dulce las palabras. Una mujer entre 60 y 65 años. Y cuando yo le pregunto a la enfermera en turno en la mañana, ¿cómo se llamaba la enfermera, la señora? Me dice, aquí nadie trabaja de noche. Le dije, no, yo la vi. No, dice, a lo mejor el dolor te dice alucinar. No, le dije, no, ¿cómo me voy a alucinar si yo estaba consciente cuando ella llegó? Claro, estabas completamente lúcido, pues, o sea, no fue una alucinación. Sí, exactamente. Caramba, Apolinar, qué interesantes tus historias. Agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos mucho tu generosidad para que nos compartas esas cosas tan íntimas, porque luego sabes que a veces la gente se cierra y no cuenta las historias. Qué padre y qué chido que cuentas las historias, que te abres para todo el público de Adimensional, y te agradecemos profundamente que tengas la confianza en llamarnos y en depositarnos tus historias aquí en el programa. Al contrario, doctor, a usted, a nuestro buen amigo, que usted le dice Cheno, y pues a su grupo técnico, muchas gracias. Y aquí el maestro de la cabina, Gerardo Romero, el máster, el que hace la magia detrás de Adimensional. Amigos, están en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Muchas gracias, Apolinar. Un placer, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Adimensional.
Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y ahora nos enlazamos directamente con el maestro de los misterios hasta Salamanca, Guanajuato, Eulogio Soto Mae. Adelante, Eulogio, con tu reporte. Hola, ¿qué tal mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes, conductor del interesante programa Adimensional de Agua Prieta, Sonora? Hoy les presento un caso muy interesante que hemos denominado El loco que regresó de la muerte. Cito en Salamanca, Guanajuato. Son muchas las situaciones que en la calle se conocen, que dejan a quienes las escuchan boquiabiertos, pues personas que deambulan en cualquier lado y que son considerados como locos de la calle han sido objeto de experiencias diversas de toda índole y que son dignos de dar a conocer para que las personas se formen un criterio sobre ellos. De esta manera conocimos a una persona que sentado en una banca de la plazuela Hidalgo y que dijo llamar Gabino Ortigosa Campana y que hace 5 años sufrió un infarto que lo mandó al hospital, donde estuvo encamado 7 días en terapia intensiva y como no tiene familiares nunca supo lo que pasó en ese lapso. Cuando recobró el sentido, nadie estuvo a su lado, solo el barrendero del hospital público, que volteó a verlo y le dijo que llamaría a un médico y que se estuviera calmado, y así lo hizo hasta que media hora después llegó el internista y le tomó la presión y le hizo unas auscultaciones más y le dijo que esperara un rato, que aparentemente estaba ya muy bien, y con unos papeles bajo el brazo se alejó. La verdad, yo estaba tranquilo. En eso empecé a recordar algo que me tenía muy emocionado. Resulta que yo vi cómo mi alma se desprendía del cuerpo y me quedé sorprendido y con algo de miedo. Sabe que me iba sin él, pero en eso llegaron 2 seres y me tomaron de los brazos y me llevaron a gran velocidad a un lugar desconocido, donde cruzamos una especie de niebla blanca y aromática y llegamos a un lugar donde había miles de ánimas como yo, disfrutando de copas y manjares en larguísimas mesas de roble y bancas, donde todo el mundo conversaba y reía. Muchas mujeres muy bellas eran quienes servían los aperitivos, que parece ser que ya conocían los gustos de cada cual. En todo ese lugar se escuchaba música agradable. Cabe hacer mención que todos nos veíamos desnudos, así como nos fuimos al separarnos de nuestros cuerpos. Sí, libremente, y nadie veía los cuerpos con morbo, porque este lugar era de remanso espiritual, lleno de gozo, y así era siempre. No había tiempo, solo espacio. Recuerdo que yo ya me estaba acostumbrando a disfrutar la forma de vida de ese lugar, donde vamos las almas al morir. Pues aquí el tiempo no importa, pero sucedió que en un momento determinado a mí me levantaron de la mesa y esos 2 seres que me trajeron a este lugar me volvieron a retornar, y así fue. Nuevamente vi mi cuerpo en la cama del hospital y rápidamente me ensamblé a él. No sé cómo explicar, pero volví a la vida. Al ver esta situación me molestó mucho y mentalmente pedía me regresaran a ese lugar donde todo era paz y tranquilidad. Nadie respondió a mi llamado hasta que el barrendero del hospital me habló. Ese fue mi contacto al regresar a la vida,
que la verdad me arrepiento de no haber traído alguna prueba de ese sitio. Lo extraño de esta experiencia que viví, estando hospitalizado y en coma durante 7 días, fue que no vi ni a Dios ni al diablo en ese lugar diferente, donde al parecer vamos a ir todos, aunque no seamos feligreses de ninguna entidad. Hasta parece ser que es el verdadero nacimiento de los humanos, donde ya no hay sufrimiento, penurias alguna, solo paz, alegría y satisfacción. Y esto fue lo que concluyó Gavino Ortigosa. Y bien, esta es la nota de esta noche, estimado amigo Rafael Oseguera. El loco que regresó de la muerte. Qué increíble historia. El sujeto pudo describir la forma de los seres que dice que lo tomaron. Si eran seres angelicales, tipo... Él lo que habla es de 2 seres nada más. Él no especifica alguna fisonomía, ni mucho menos, pero que lo tomaron de los brazos y como algo que lo arrastró hacia ese lugar. Y dice que era un lugar pues muy tranquilo, que él ya estaba, ahora sí que, pues a gusto ahí. Entonces, pues él dice que probablemente será el lugar donde van todas las almas, pero allá dice que no encuentra ninguna diferencia de lo que nos dicen acá, del bien o el mal. Entonces dice que todo es perfección, que todo es muy tranquilo, que toda la gente está platicando, conversando y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, él dice, para él, lo que él experimentó en ese lugar, pues le pareció sorprendente y agradable, y sobre todo, pues, ya no hay penurias. Entonces, eso es más o menos algo que nos descifran, que es lo que es la gloria, ¿verdad? El paraíso. Entonces, son cosas que tienen alguna relación de una manera que puede ser que tenga alguna religión exprofesa o no, pero encaminado hacia un lugar apacible. Eso es lo que está manejando él. Él no vio los seres ni no los puede definir, pero él siente que lo toman de los brazos y lo arrastran, ¿verdad? Entonces, esa fue su experiencia, y es un hombre así, considerado como un loquito de la calle, que a veces están en un lado, a veces andan en otro, pero están considerados como pues, apartados de la sociedad prácticamente, porque nadie conversa con ellos, nadie se acerca. Pero yo tengo la fortuna de acercarnos amigablemente con ellos y platicar y conocer sus experiencias. De hecho, tengo muchos relatos de ellos, experiencias que han tenido, que son sorprendentes. Entonces, para mí, almacenar todos estos testimonios, esas experiencias, pues es algo de lo que estamos realizando para presentarlos, porque puede tener un caso similar a otros casos que han pasado en otras partes del mundo, inclusive, donde narran este tipo de retornos después de la muerte. Y qué curioso, Eulogio, lo que es el dogma, ¿no? Y el sesgo que a veces tiene uno de las creencias, ¿no? Y de la fe, porque cuando estabas comentando que 2 seres lo tomaron, a mi mente pues se me vino la imagen de unos ángeles, ¿no? De ángeles con sus alas y todo. Y comentas que al final concluyes, dice que no vio a Dios ni al diablo, sino solamente gente normal. Y digo yo, qué curioso lo que es el sesgo, ¿no? Fíjate, o sea que precisamente es lo que estamos comentando, ¿no? Pero llega a un lugar que nos describen, por ejemplo, las religiones, que es donde llega ya la gente a estar libre de todos los problemas y dolores y sufrimiento. Entonces coincide con lo que es prácticamente llegar a un paraíso, llegar a la gloria. Esto lleva una relación concatenada con todas las formas de pensar del mundo, pues, o sea, que a dónde va el espíritu, dónde va el alma, bueno, va a un lugar de remanso espiritual, ya donde va a estar allí, ya no hay tiempo, ya no hay nada de eso. Entonces, pues ahí se la va a pasar, en un ambiente ya diferente a todas las peripecias que pasó en vida, ¿no? Es lo que más
como un premio, ¿no? A todo lo que es ya el paso a otro estatus, a otra forma de vida. Y otra de las cosas que me llamaron fuertemente la atención de tu relato, de tu historia de esta noche, que comentaste sobre los cuerpos desnudos, ¿no? Sin maldad, sin morbo, y vamos otra vez a este sesgo que tenemos de la fe, ¿no? Y de lo que nos han inculcado desde que somos niños en el inconsciente. Como cuando Adán y Eva estaban en el paraíso antes de probar del fruto prohibido, ¿no? Antes de probar el fruto prohibido no había morbo, no había maldad. Así es, prácticamente. Entonces, hay te digo que tiene una relación todo esto. A lo mejor puede ser una situación mental que todos almacenamos alguna semillita en la mente, que es lo que al final de cuentas, pues entregamos las cuentas no sabemos, pero llegamos a un lugar ya donde es pura paz y tranquilidad. Por eso es cuando dicen que ya el cuerpo está bajo tierra, se le desea su descanso en paz. Eso es lo que tenemos. Así es. Pues como siempre, Eulogio, muy completo tu reporte. Gracias, Monito. Entonces, para la próxima nos vemos y a ver qué presentamos más. Así sea, Eulogio Soto Mae, el maestro de los misterios en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Así es, amigos. Ya llegó el momento que ustedes esperaban. Sí, señoras y señores, se encuentra aquí en la cabina de Adimensional nuestro buen amigo Cheno. ¿Qué onda, mi Cheno? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Dimensional. Es un honor. Nuestro buen amigo Jesús Cheno Bustamante con historias de reportero. Si el Eulogio Soto es el maestro de los misterios, tú vas a ser el reportero de los misterios de Abson. Okay. No te creas, Cheno. Cheno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué nos tienes para el día de hoy aquí en la Dimensional? Pues de un niño que se ahogó aquí en un parque recreativo de aquí de Agua Prieta, Sonora, que se llama Aquamundo. Ok. Lo que pasa es que este niño se quería salir de esta dimensión, porque se manifiesta mucho con los guardias de seguridad que cuidan el parque recreativo. Entonces le ha salido varias ocasiones a varios guardias. O sea, un niño que se ahogó en el Aquamundo, se le aparece a los guardias. Para la gente que nos escucha, el Aquamundo es un balneario. Exacto. Muy popular aquí en Agua Prieta. ¿Cuándo se ahogó este niño? Se fue el 26 de julio del 2005. ¿Cómo ocurrió esta tragedia, Cheno? El niño andaba pidió permiso a su mamá para ir al Aquamundo con una hermana y una amiga. Y el niño estaba en la alberca para niños. Y de repente se fue para la alberca de adultos. Para lo hondo. Pues primero se puso a comer y luego se puso a meter a la alberca. Pues ahí murió. Ahí de repente ya se descuidó a las personas y ahí salió flotando para arriba. Y al niño... Y pues no lo pudieron salvar, dieron los primeros auxilios. Lo llevaron al hospital latino y ahí murió en el hospital latino. Sí, es lo que estoy viendo. A mí me gusta mucho. Bueno, aquí tenemos sobre el escritorio aquí de la cabina dimensional el periódico El Clarín de Agua Prieta, fechado del viernes 29 de julio del 2005, edición del 2005. Año 20, número 1080, 8 pesos costaba el ejemplar en aquel entonces del Clarín. Y en la primera página, tragedia en Aquamundo, se ahoga un niño y se ve inclusive los servicios médicos se ven a una orilla de la alberca que llevan al niño, le están dando, pues al parecer, RCP. ¿Qué tragedia tan más grande, Cheno? Sí, tenía 8 años el niño apenas. 8 años con todo el niño. Uno de los guardias manifiesta que siempre se le aparece en la noche en la alberca. Dice que pidiendo el auxilio. Ven, ayúdame. Y el guardia se va acercando. Cuando se va acercando el guardia, se desaparece. Yo una vez también al guardia le pagó las máquinas, las bombas, la luz eléctrica. O sea, el niño le hace bromas al guardia. Le hace bromas al guardia. Y le dice, ándale, ven por mí, pues. Y le paga las luces. Y a veces se viene el guardia caminando para afuera del estacionamiento y le tira piedras.
O sea, lo agrede también. No lo agrede, le tira piedra para que voltee a verlo. Para llamar su Para atención. llamar su atención. Y el guardia dice, déjame en paz, pues. ¿En qué te ¿Y puedo ayudar? lo ha visto él con sus ojos o Sí, solamente el guardia lo ha visto escucha? con sus ojos, no, lo ha visto con sus ojos. Pues dices que se le desaparece. Ay, qué tonto, yo mis preguntas tontas. No, Me no, acabas es de que decir que se le desaparece. Ujú. Y de repente va al baño y también le está tocando las puertas del baño. Ayúdame, le dice, ayúdame. Pobre criatura. O sea, Está atrapada en esa dimensión todavía. Y hay otra guardia mujer que compró pan para cenar y se puso a cenar allí y salió a revisar para el estacionamiento. Y cuando volvió, estaba mordido el pan. Y el niño le mordió el pan y estaba jugando con el pan, las moronitas. o sea, el niño, ella le atribuye esa mordida al niño Sí, porque fantasma tenía la mordida del de un niño. Aquamundo. Tenía la mordida de un niño. Y hoy optó por llevarle el pan a la alberca, ahí en donde murió, y se lo comió. ¿Cómo? O sea, le llevó el pan. sándwich. El pan, que tenía el pan dulce, porque era pan dulce. Era pan dulce, Ajá. le llevó el pan ahí. Lo que ya mordió el niño, lo que dejó mordido, se lo llevó y le llevó otro. Y se lo comió. Se desapareció el pan. Está bien loco lo que me estás diciendo, porque Pero me es que estás pasa, diciendo está pasando en la vida real, de una entidad, o sea, se supone que es una entidad espiritual. se supone. ¿Qué pasa con la materia? O sea, se come el pan, Ajá. ¿y qué pasa con el pan? O sea, Es lo que nos explican ellos, pues. Porque dice, cuando ella fue, estaba mordido el pan, y la boquita tenía mordida y quedaron las moronitas. Que le dijo, ¿quieres pan? Ahí te lo llevo. Le dijo. tengo entre mis manos, sí, el periódico. El niño, omitimos el nombre, de 8 años de edad, pereció ahogado en la alberca del parque recreativo Aquamundo. Y aunque a la fecha se investigan las causas de dicho incidente, según revelaron un primo, una hermana y una hermana de la víctima, el pequeño acababa de ingerir alimentos cuando se metió al área de adultos. Es que es bien importante que los niños, Eso no sé. pues si van a llevar a los niños a una alberca, pues hay que estar atentos de ellos. De hecho, los salvavidas le han dicho que se saliera de la alberca de adultos. Ya le habían dicho Ya salte, le habían dicho, salte. salte ahí. Y le dijo a la hermana, no, yo me hago cargo de él, no se preocupe. Y en descuido de ella, pues, fue cuando el niño ya flotó. Ujú. Válgame. Wow, no, pues qué terrible, qué lamentable accidente. Qué lamentable accidente, Cheno. Y el niño se sigue manifestando. Y el Entonces, niño se sigue manifestando. Y siempre- digo, es muy insistente con el guardia, ¿no? con el guardia que dice que le ayude. Porque la comuna está muy grande y el guardia tiene que hacer los recorridos. Cuando entra ya para la alberca grande, ahí está el niño en la alberca flotando en el agua. Ve la sombrita del niño. Ve la sombra y lo sabe físicamente. Se manifiestan sombras y aparece físicamente. De hecho, yo le enseñé al periódico al guardia, ese es el niño. Sí, me dijo, ese es el niño. Y nunca yo he visto Ese periódico tú se lo llevaste al guardia y Sí. se lo mostraste. y se lo mandé por WhatsApp. Nunca le iba a mirar a ese niño que tú me platicas, sí, ese es, me dijo, el que yo miro. Y la otra policía también me dijo que sí, era lo mismo. Sí, es el mismo, me dijo. Estoy leyendo, estoy omitiendo, ¿no?, datos de la nota, porque obviamente eran otros tiempos donde se podía, ¿no? O sea, se podía leer al respecto. Dice que pretendieron brindarle los primeros auxilios, pero al ver que el niño no reaccionaba, pidió ayuda a los salvavidas, los cuales se quedaron viendo la dramática escena y, según palabras, no hicieron absolutamente nada. Te habla aquí en la publicación esta fuertecita. Guau, Cheno, pues qué triste, ¿no? Que este niño, pues infante, ¿no? Claro. Haya perecido ahogado en este. Y el guardia siempre le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Pues, ¿en qué te puedo ayudar? Y pues no le dice. Nomás le dice, ven, ayúdame. Ven, ayúdame. Cuando estamos acercando a él, pues desaparece. ¿Tiene miedo el guardia? A lo primero tenía mucho miedo. A lo primero se le dio mucho pánico. Pero ya se fue acostumbrando a él. Porque iba al baño y le tocaba la puerta atrás, se iba las láminas que ya andaba. Déjame en paz, decía, pues déjame, estoy en el baño. Y se calmaba. Y luego salía y se iba para el estacionamiento y le tiraba piedras, así como que para que me su atención. No a darle, ¿no? Le tiraba las piedras. Déjame en paz, pues le decía. Dime qué quieres. Y pues. ¿Y ese era el niño, Cheno? Sí, porque él lo ha mirado. No, digo, o sea, los expertos que en estos temas, porque pues al menos un servidor, yo no me considero, yo no sé nada, pero me ha tocado escuchar a estudiosos del tema que comentan que cuando se ve un fantasma de un niño o de una niña,
que en realidad son demonios. Dicen muchas veces, ¿no? O sea, yo he escuchado que dicen eso de que cuando ves el fantasma de un niño, que en realidad, pues son demonios. O te pregunto, oye, ¿si será el niño? Le pregunté, le mandé las fotos. Sí, aquí tengo en mis manos el teléfono de Cheno, donde tiene esta conversación en WhatsApp, ¿verdad? Con el guardia de seguridad. Este es niño, te hablaba por el Berca, mi papá platícame, fue cuando tú lo viste, mujer. Discúlpeme, es que lo estoy leyendo y Y por ahí me lo confirman que sí. Y te está confirmando en efecto que es. Y había la foto y me dijo que sí, que sí era la niña. Bueno, Cheno, qué historia tan. O sea. Y a pesar que ya pasaron 21 años de ese caso. Sí, era lo que te iba a comentar, pues ya pasaron 21 años de este hecho. Y este niño pues no puede salir de esa parte de lo común. Sigue atrapado en esta dimensión. Y en esa alberca. Entonces lo que quiere el niño es salir. Está pidiendo apoyo, pero no se manifiesta en qué forma puede salir. Entonces lo que van a hacer ellos, van a rezar y le van a poner una luz, una vela, para ver si puede. ¿Cuántos guardias lo han visto? Son 3 guardias. Hay uno que entra de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y uno entra de las 4 a las 12 y de las 12 a las 7. ¿Y no lo han fotografiado, no lo han grabado? No han podido porque le sale de sorpresa. Sí, pues de repente. O sea, de repente le sale y no reacciona porque de repente pues se paniquean. Porque el niño habla. Pues y habla con ellos. Guau, qué historia. Y pues ahí están pues ya acostumbraron a él, pero hasta el momento no dice cómo quiere salir, cómo le pueden ayudar. Como siempre, Cheno, nos cuentas unas historias bien interesantes aquí de Agua Prieta que yo creo que muchos pues no conocíamos o no sabíamos. Y el acomodo lo acaban de abrir hace poquito otra vez y ha ido muchos niños, mucha gente. Hasta ahorita no se ha manifestado el niño. Pero igual, pues como estaba cerrado, pues. Sí, pero pues como si iba, igual se sigue manifestando. Sí, pero se manifiesta más en la noche que en el día. Claro, y porque en el día hay mucho movimiento y a nadie se le manifiesta. No, y los espíritus en el día, digo, no que no se aparecen, se han habido casos de espíritus o fantasmas que se ven de día, ¿no? Pero pues, y lo más impactante es que se comió el pan, que no lo podían creer. Y le estaba mordido, pues cuando se lo llevó ahí. Porque la muchacha salió a hacer recorrido y dejó el pan y lo mordió. Cuando volvió ya estaba mordido el pan y tenía la boquita del niño. Le dijo, ¿quieres pan? Ahí te lo llevo. Y se lo llevó a la alberca, le llevó el mordido y le llevó otro. Y el pan se consumió. El niño fantasma del Aquamundo. Amigos, estamos en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Muchas gracias, Cheno. No, la orden. Nosotros volvemos en un instante. No se desconecten. ¿Qué pasaría si las voces del más allá pudieran ser grabadas? ¿Y si la muerte no fuera el final de la comunicación? Descubre Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental, el nuevo libro interactivo del investigador Miguel Aceves. ¿Te atreves a escuchar lo inexplicable? Voces Fantasmales. Voces Fantasmales, disponible en Amazon. Así es, amigos, estamos de regreso aquí en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Tenemos ya vía telefónica a Miguel Aceves. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte otra vez para ti, para toda la audiencia. Excelente noche para todos. Excelente noche, y sé que va a ser una plática bastante macabra porque lo platicamos. Nos vas a hablar, es la continuación, se podría decir, de la participación pasada. Las psicofonías de Peralvillo, le titulamos. Las psicofonías de Peralvillo. Adelante, Miguel, te escuchamos. Claro que sí, Rafita. Bueno, pues antes que nada, para recapitular rápidamente, explicarle a la gente qué es una psicofonía. Una psicofonía es una voz de origen paranormal de tipo electromagnética que queda registrada en los equipos de grabación de audio, ya sea digitales o analógicos. Eso es básicamente la psicofonía. Y platicábamos la vez pasada, Rafa, acerca de un lugar que es muy enigmático. De hecho, es tal vez el mejor lugar que yo pude visitar en estos 15 años de experimentación, que era una vecindad abandonada en la colonia Peralvillo. Ahí Peralvillo, pues digamos que es una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México. Estamos hablando que se remonta a, la nueva Peralvillo, digamos, comenzó por ahí por los años 1880, 1890, o sea, así de antigua es,
Sin embargo, el origen viene del siglo XVI, cuando eran los llanos de Peralvillo, y pues es una de las características principales de esta colonia, que hay casas muy antiguas, hay casas que tienen fácilmente más de 100 años, y yo calculo que es la vecindad que visité, por lo menos debería de tener entre 70 y 90 años de antigüedad aproximadamente. Wow. Entonces, yo la conocí de manera fortuita porque a un lado de esta vecindad construyeron un edificio de departamentos. Para la gente que no sepa, yo me dedico a la construcción, y cuando me di cuenta que estaba abandonada, pues me gustó la idea de entrar. La colonia Peralvillo se caracteriza porque en la zona hay muchos ojalateros, digo, es muy famosa por lo mismo, ¿no? Y había un señor muy ya grande de edad, señor Polo, que era un ojalatero que cuidaba esa vecindad. Él trabajaba, digamos, a ras de la banqueta, y en el pasillo principal de la vecindad tenía sus herramientas, tenía todas sus cosas, pero la vecindad se mantenía cerrada y él tenía llaves. Entonces yo a esta persona le pedí permiso para poder entrar muchas veces, ¿no? Básicamente de eso se trata esta colonia o esta vecindad Peralvillo. Y para comentarte, Rafita, que de una de las particularidades que me parecen muy interesantes de esta vecindad es que ahí se grababan psicofonías de muy alta calidad. Es extremadamente difícil conseguir psicofonías que sean fáciles de interpretar, aquellas que puedes identificar una morfología humana reconocible, que además la decodificación del mensaje es clara. Son muy difíciles, son atípicas. Yo te puedo decir que más del 95% de las psicofonías son demasiado tenues, no tienen una morfología específica y cuesta mucho trabajo interpretarlas. Entonces son verdaderas joyas cuando consigues psicofonías con ese nivel de calidad. Y ahí en esa vecindad se conseguía eso. Y para comenzar a platicarle a la audiencia, una de las mejores evidencias que yo tengo acerca del fenómeno de las psicofonías, que recordemos que una de las principales hipótesis que tienen los experimentadores es que se trata de gente que ya falleció. Te voy a platicar que el señor Polo me comentaba que en ocasiones él escuchaba ruidos dentro de la vecindad. Entonces, una ocasión que tuve que entrar por hacer un trabajo, se me ocurrió la idea de tratar de entrar a uno de los departamentos, al cual no pude. Solamente pude abrir una ventana, y entonces yo, mi dispositivo de grabación, abrí la ventana, lo metí lo más dentro que pude con mi brazo, o sea, metí mi brazo a la ventana lo más que pude, y se me ocurrió hacer una pregunta que era: ¿por qué se escuchan ruidos luego? ¿Por qué se escuchan ruidos? Cuando yo analicé el audio, escuché una voz de una mujer anciana que me respondía de una forma muy orgánica, digamos, muy natural, muy fresca. ¿Quién sabe? Es decir, ante la pregunta... sepa, ¿no? Sí, exactamente. O sea, sí. Es una respuesta muy, digamos, muy fresca, y muy propia de la gente de antes, ¿no? De los abuelitos, a las personas mayores, de oye, nana, oye, tata, que pues quién sabe. Pues quién sabe, exactamente. Así como le estás diciendo, yo pregunté, ¿por qué se escuchan ruidos? Y la respuesta fue, ¿quién sabe? Quisiera que la pusieras y después les voy a explicar por qué es una de las mejores evidencias que tengo. Rápidamente los voy a explicar. Ok, amigos, pongan mucha atención. Vamos a escuchar una psicofonía que dura aproximadamente 23 segundos. Pongan mucha atención. Dice, ¿quién sabe? Adelante, cabina. ¿Por qué se escuchan ruidos luego? ¿Por qué se escuchan ruidos luego? ¿Por qué se escuchan ruidos luego? ¿Quién sabe? O sea, y se escucha claramente, Cheno, ¿sí? Muy claro. Pues se escucha, y sobre todo se escucha ese tono, ¿no? De la persona, de una persona de la tercera edad. Muy tranquila, señora. Exactamente. Te escuchamos, Miguel Aceves, con la explicación de psicofonía. Precisamente a eso voy, Rafita, porque considero que es una de las mejores evidencias, porque después de que la analicé,
y se la presenté al señor Polo. Le dije, oiga, mira, el señor Polo, lo que grabé, le enseñé la voz. Se quedó impactado y me dijo, ¿dónde grabó esa voz? Lo llevé al departamento donde lo había grabado y se quedó de verdad perplejo y me dijo, no invente, esa señora era amiga mía. Cuando esa señora vivía, esa señora murió en ese departamento, en ese cuarto, murió de edad, murió de viejita. Y era muy mi amiga porque yo platicaba seguido con ella. Era una señora que venía de Veracruz y se llamaba Pomposita, y es su voz. Y el señor se quedó muy impactado porque él reconoció la voz de la señora. Entonces, por eso considero que es una de las mejores evidencias que tengo, precisamente porque porque vamos, una persona pudo reconocerla morfológicamente. Era lo que te iba a comentar, pudo reconocer la tesitura de su voz. O sea, pudo reconocer el timbre de su voz. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, órale, ahí están estas psicofonías, pero ya cuando la psicofonía tiene un rostro, cuando ya la psicofonía tiene una historia, tiene un testigo, bueno, pues es completamente otro ángulo diferente. Así es, exactamente, o sea, cobra mucho más sentido y tiene mucho más relevancia, porque al final nosotros manejamos la hipótesis de que no sabemos quién o qué cosa nos responde del otro lado, pero al momento de que una persona reconoce la voz de quien en vida platicaba con él todo el tiempo, era su amiga personal, imagínate, Rafito, o sea, por eso es tan importante esa evidencia. Pomposita le llamaba, y bueno, que se quedó, Pomposita. Estás comentando que se quedó petrificado cuando escuchó lo que grabaste. Sí, completamente, sí, porque pues imagínate volver a escuchar la voz de una persona que fue tu amistad en el pasado, que ya falleció y que todavía tiene la capacidad de responder ante una pregunta así tan simple, o sea, es... Y tan orgánica, tan natural. ¿Qué te pareció, sí, Cheno? Natural. ¿Qué te pareció, Cheno, la psicofonía? Me pareció muy bien, se me pareció que una persona muy tranquila donde está, ¿no? En el lugar donde está, ¿no? Sí, hasta un tanto jocosa, ¿no? Sí. Vamos a escuchar de nueva cuenta esta psicofonía de Pomposita. Ahora sí, hasta sabemos de quién es. Exacto. Que dice, ¿quién sabe? Vamos a escucharla. Adelante, cabina. ¿Por qué se escuchan ruidos luego? ¿Por qué se escuchan ruidos luego? ¿Por qué se escuchan ruidos luego? Increíble, Miguel. ¿Qué te parece? Ahora, Cheno acaba de mencionar algo que me pareció muy interesante y de verdad también me deja pues un poco impactado, porque no es la primera vez que alguien opina eso. Yo te puedo decir que en esa vecindad se siente un ambiente completamente familiar, muy lejos de lo que piensa la gente que pudiera sentirse en un lugar tétrico, un lugar que dé miedo. Desde mi punto de vista, cada vez que entraba a ese sitio sentía yo pues realmente un ambiente de familia, un ambiente de, pues no sé, de amistad, un ambiente de vecinos. Y otra cosa que te puedo comentar es que es muy curioso, porque yo siempre que llegaba al lugar, como es mi tradición, mi costumbre, llego a saludar, como literal, acuérdense que y el fenómeno yo lo considero humano, entonces yo siempre llego a saludar, porque estamos tratando con personas. Desde mi punto de vista, estamos tratando con personas, y de la misma forma le damos el tratamiento, buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos otra vez, etcétera, etcétera. Y curiosamente siempre recibía saludos, o sea, por ejemplo, si yo decía buenas tardes, la gente respondía buenas tardes. Pero, adelante. O sea, ¿lo escuchabas en tus psicofonías que grababas o la escuchabas tú? No. Acuérdense que la psicofonía no es un fenómeno acústico, es un fenómeno electromagnético, y eso lo escuchaba solamente después de analizar el audio resultante. Ah, ok. Sí, por un momento. O sea, jamás. Claro. ¿Sabes que ahorita que estabas comentando eso, pues como tú sabes, ya lo has escuchado anteriormente, Cheno es un reportero aquí de Agua Prieta, de esos reporteros de tierra, pues ya le tocó cubrir muchos hechos, accidentes y funestos, ¿no? Tragedias, accidentes. Y
Y él hace lo mismo, ¿no? Cuando llegas a una escena, Cheno, pides permiso, ¿verdad? Siempre le pido permiso. Les hago una oración y le pido permiso para trabajar. Le dices, te voy a tomar una foto. Y nunca he tenido problemas con ellos. Al contrario, el cuerpo como que te ayuda, ¿no? Hagas tu trabajo lo mejor posible. Sí, por supuesto. De hecho, acuérdense que cuando la hipótesis más, yo siempre lo manejo de esta forma, la hipótesis más aceptada, estamos tratando con personas. Porque hay mucha gente que piensa que las psicofonías pudieran ser extraterrestres, demonios, etcétera, etcétera. Todas las hipótesis son válidas, por supuesto. Sin embargo, yo trato de apegarme un poco más a lo que me dicta la lógica, y alrededor del mundo es la hipótesis más aceptada, que se trata de personas que ya murieron. Entonces tratamos de darle ese mismo tratamiento. Y te digo, es un lugar que se siente así. La gente, hay de todo, también hay que decirlo, que siempre hay gente que está de buenas, de malas, regular, te dicen cosas buenas, regulares, negativas, te corren, es muy común eso. Pero vamos, a lo que voy es que de ese mismo lado, si le podemos llamar de esa forma, pues hay también personas con diferentes carácter, ¿no? Con diferentes personalidades, y eso se ve reflejado cuando llegas a un lugar y haces experimentación, recopilas todas estas evidencias, y es muy notable, ¿no? Entonces, ahorita la psicofonía que vamos a escuchar, Rafa, es un ejemplo de ello. Yo llego a un lugar, yo llego a esta vecindad, saludo, y lo que vamos a escuchar son dos voces diferentes, parecen las dos de mujer, o sea, morfológicamente parecieran voces de mujer. Una de ellas me responde el saludo, yo digo buenas tardes, y de inmediato me responden hola, y otra persona, una voz como de anciana, me dice la frase me angustia. De alguna forma pudiéramos decir que esa hipotética entidad pues tiene algún problema, se quedó con algún pendiente, tiene algún apego, y entonces me da esa frase, me angustia. Es como y la otra si, persona me saluda, ¿no? Perdón que te interrumpa, es como si todos estos espíritus de estas personas o estas energías de estas personas que habitaron esta vecindad, es como si estuvieran reviviendo o, pues sí, o sea, repitiendo su vida en este plano físico, pero como que en otra dimensión, y están en ese mismo lugar, pero en otro espacio, en otro tiempo, en otra, no lo sé, o sea, digo, me viene a la cabeza, es como si ellos siguieran viviendo ahí. Sí, literalmente, así como lo comenta Rafa, es tal cual, porque se pueden escuchar incluso un tipo de psicofonía que se llama residual. Alguna ocasión en esa vecindad escuché un evento, o sea, grabé un evento en el que una mamá le apuraba al hijo para irse a la escuela. O sea, apúrate, él nos decía el nombre del muchacho, apúrate porque se te va a hacer tarde a la escuela, una cosa así. Se grabó en una psicofonía. O sea, y escuchas muchas ocasiones, eventos que son propios de la vida en aquellos tiempos, cuando todavía existían en la vecindad. Que otra cosa curiosa es que la mayoría de los vecinos que vivían ahí murieron ya de viejitos en esa misma vecindad. Sí, una vecindad muy... ¿Hace cuánto tiempo tiene abandonada esa vecindad en Peralvillo? Fíjate que duró casi 25 años abandonada. Wow. Desafortunadamente, bueno, el señor Polo yo ya no lo he visto, probablemente también ya era un señor muy grande, probablemente ya haya fallecido, pero me acuerdo que en algunas de las incursiones pude ver un calendario colgado ahí en la pared, porque tú entras, de verdad entras a una cápsula del tiempo, Sí, estaba viendo las fotografías que me mandaste por WhatsApp. Sí. De hecho, si me permites, las voy a publicar. No sé si me permites publicarlas en mi Facebook. Cuando sea la transmisión del programa las voy a publicar, así que si usted está escuchando este programa y se va a mi Facebook, ahí va a ver las fotografías de esta vecindad, y vamos a escuchar esta psicofonía porque ya nos desviamos un poquito. Bueno, no nos desviamos, sino que estamos tratando de profundizar en las historias de estas psicofonías de Peralvillo. Vamos con Cabina a escuchar esta psicofonía que dice me angustia. Hola, adelante, Cabina. Buenas tardes.
Se escucha más la segunda. Vamos a escuchar de nueva cuenta. Jerome, adelante, cabina. Buenas tardes. Fíjate que se escucha ya en esta segunda intención, se escucha el mi angustia. No lo escuché la primera vez. ¿Tú lo escuchaste, Cheno? No, la primera no, la segunda. Ya en la segunda ya lo escuchamos, pero el hola, bueno, el hola es clarísimo y muy jovial la voz de Olas. Es como si te contestara una jovencita, una señorita. Exacto. Cuéntanos la historia. Bueno, pues esa es una muestra, Rafita, de que se graban voces de todo tipo, vamos, con diferentes intenciones, con diferentes personalidades. Tengo muchas más, de hecho logré grabar alrededor de 100 psicofonías diferentes de este lugar, algunas muy interesantes. Por decirte alguna, una ocasión grabé una que me recomendaba que vendiera la casa, o sea, me venda la casa. Otra cosa que llegué a grabar también, que es muy clarita, un estornudo, o sea, cosas que sucedían, digamos, de forma habitual en cotidiana, cotidianas, un estornudo. Y como en alguna ocasión entré a un cuarto donde había unas monedas tiradas en el suelo, unas monedas muy antiguas, yo comenté que había unas monedas tiradas, o sea, fue el comentario que hice yo en la grabación, y se grabó una voz que decía: llévelas con tal de que se vaya. O sea, esa fue la frase: lléveselas con tal de que se vaya. Por supuesto, cuando uno entra a un lugar así, pues no puede uno mover absolutamente nada, ni llevarte nada. Las monedas se quedaron ahí, pues quién sabe cuántas décadas tendrán tiradas en el suelo, ahí se quedaron, pero fue muy interesante, fue muy curioso haber grabado esa voz. Y ahora les voy a presentar la que yo considero de las más de, y fíjate lo que te voy a decir, Rafa, de las más de 3,000 psicofonías que pude grabar en más de 15 años de experimentación. Esta que les voy a enseñar es la que considero la más importante de todas, la más importante de toda tu carrera. De toda la carrera, todas las que llegué a grabar en 15 años, que fueron más de 3,000, esta para mí es la más importante por el contexto. El contexto es el siguiente: esta psicofonía, estaba yo en esa casa y pregunté cuál es el nombre del dueño de esta casa, ¿ok? Y entonces recibo, hago la pregunta primero: ¿cuál es el nombre del dueño de esta casa? Unos segundos después yo pregunto: si alguien murió aquí, ¿hace qué tiempo que murió? Y ya. Entonces, cuando hago el análisis, ante la primer pregunta de cuál es el nombre del dueño de esta casa, una voz de mujer que se llama in situ, yo llamo este tipo de voces in situ, porque son voces que son residentes del lugar. Esta misma voz que van a escuchar ustedes me respondió en varias ocasiones, en diferentes veces que fui. O sea, entonces es una voz que vive ahí, o sea, es una voz residente del sitio. Entonces esta voz me contesta y me dice: Félix. Y ante la pregunta, si alguien murió aquí, ¿hace qué tiempo que murió?, esta voz se molesta y me dice: ¿a qué hombre? O sea, de esa forma, ¿no? ¿Cómo das lata? ¿Cómo preguntas lo mismo siempre? ¿Cómo preguntas? ¿A qué hombre? Aquí lo interesante, Rafa, bueno, vamos a escucharla y ahorita les voy a platicar lo demás. Vamos a escuchar esta psicofonía, pongan mucha atención. Adelante, cabina. ¿Cuál era el nombre del dueño de esta casa? Si alguien murió aquí, ¿hace qué tiempo que murió? Wow, vamos a la primera, o sea, Félix sí la escuchamos, la segunda como que no. Vamos a escucharla de nueva cuenta. Adelante, cabina. ¿Cuál era el nombre del dueño de esta casa?
Si alguien murió aquí, ¿hace qué tiempo que murió? Wow, Miguel, ¿sabes qué? Pues están impresionantes, Cheno. ¿Qué Muy te fuera de parece? serie. Muy fuera de serie. ¿Cuáles de todas las psicofonías que escuchaste esta noche te gustaron más? La señora. A mí, discúlpame, Aceves, yo sé que para ti esta era la más importante en toda tu carrera, pero la verdad que para mí, sin lugar a dudas, ¿cómo se llama? ¿Chonita o cómo era la señora? La señora Pomposita. Pomposita, para mí Pomposita Que es la más, que se ve más tranquila porque me ha tocado muy de abolio con sufrimiento. El premio a la mejor psicofonía de porque esta siempre noche. se ve con sufrimientos, con dolor. Pomposita, a mí Pomposita, sí, la neta sí me dio miedo, o sea, la verdad es que todas están muy buenas. Te iba a decir, la verdad que todas están muy buenas, Félix, te iba a decir. Bueno, ¿algo que quieras agregar con respecto a esta última entrega de psicofonías que nos acabas de mostrar? Claro. Ahorita les voy a dar el contexto por qué la considero la mejor de todas. No tanto por la calidad, sino por la interpretación del mensaje, por la decodificación. Y es por lo siguiente: una semana después de que yo grabé esta voz, fui con don Polo y le dije, oiga, don Polo, ¿cómo se llamaba el dueño de esta casa? Y me dijo, bueno, mira, el dueño actual se llama Leobardo, pero el verdadero dueño era su abuelo. Su abuelo era un señor que venía de España, pero ya tiene muchas décadas que murió. ¿Y cómo se llamaba, señor Polo? Se llamaba don Félix. Órale, Félix. Imagínate. Entonces, a lo que voy es que las psicofonías es normal que te den datos históricos, muchas ocasiones te responden datos históricos, pero nunca o casi nunca puedes verificarlos, o en muchos de los casos son datos que ya se sabían. Por ejemplo, en alguna ocasión ahí en la ex hacienda de Santa María Regla, en Huasca de Ocampo, en Hidalgo, pregunté cuál era el nombre del dueño de la hacienda, ex hacienda de Santa María Regla, y alguien me dijo Pedro, pero es un dato que ya se sabe porque el dueño era Pedro Romero de Terreros. En otra ocasión, en un museo de José María Morelos y Pavón, estaba exhibida una espada que pertenecía a José María Morelos, y yo pregunté cuántas personas han muerto con esta espada, y una voz me respondió 20, pero es un dato histórico que yo no puedo comprobar. Este dato que les estoy dando es la única psicofonía que tengo en toda mi colección en donde se presenta un dato histórico verificable, que resultó ser completamente verídico, real. Entonces eso le da muchísimo poder, le da muchísima importancia a la psicofonía como evidencia, y descarta por completo que se trate de una mala interpretación o de un producto de nuestra imaginación. Vamos a escuchar esa es la importancia. Vamos a escuchar ¿no? que cuenta esta última psicofonía, sobre todo la parte donde dice Félix. Vamos a escucharla de nueva cuenta, esa parte exclusivamente. Adelante, cabina. ¿Cuál era el nombre del dueño de esta casa? Caramba, Miguel, qué psicofonías tan interesantes nos has presentado esta noche. Y vamos a aprovechar la recta ya para terminar con la emisión del día de hoy de Dimensional. Espérenlo muy pronto a la venta, el primer libro de Miguel Aceves de toda esta investigación se llama Voces Fantasmales, ¿verdad? Así es, Rafa, de hecho ya está a días de estar disponible. El libro se llama Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental. Les va a parecer muy interesante en muchos sentidos. Yo quisiera, más que hacer un spoiler, pues dejarlo ahí a que la gente tenga esa curiosidad de conocer el contexto del libro, que les va a gustar bastante. Hablo específicamente del mundo mediático de la investigación paranormal, las hipótesis acerca del fenómeno de la transcomunicación instrumental y de un concepto nuevo que tengo alrededor de la investigación, que pienso yo desde mi punto de vista
debería de ser así siempre. Pero bueno, la gente ya pronto lo tendrá disponible para que lo pueda disfrutar. Este libro podrán adquirirlo a través de Amazon, ¿verdad? Así es, correcto, estará disponible en Amazon. Es un libro interactivo en donde encontrarán ustedes códigos QR que los llevarán no solamente a la lectura de la historia, sino a la evidencia directamente en video. Y van a encontrar algunas fotografías, y entre esas fotografías, unas poquitas de la vecindad abandonada. Sin embargo, me encantaría, Rafa, que en tus redes sociales puedas publicar todas las fotografías de la vecindad abandonada para que la gente pueda, pues, también contextualizar lo que acabamos de escuchar el día de hoy y que sepan cuál es el origen o dónde se produjeron estas evidencias tan interesantes. Así es, para cuando ustedes estén escuchando este programa a través de mi Facebook, y automáticamente creo que se publican también en Instagram. Instagram no lo manejo mucho, ¿no? Pero sí sé que ese espejo de mi Facebook van a estar las fotografías de la vecindad abandonada de Peral. ¿Aún existe esta vecindad o ya fue demolida? Desafortunadamente, Rafa, el año pasado ya la demolieron para construir otro edificio de departamentos. Y seguramente en ese edificio pasan cosas sobrenaturales, te lo firmo donde quieras, Miguel. Pues yo creo que sí, porque ¿se acuerdan la semana pasada o la participación pasada que comentábamos acerca del edificio donde se grabó la voz esa de cuál obra? Ahí también nos refería a un pueblo que cuando existía la casa antes de que la demolieran había fenómenos paranormales, y ese edificio colindaba con la vecindad abandonada. ¿Se acuerdan que lo platicábamos? Entonces ambos predios tenían esa característica. Bueno, pues ustedes van a poder disfrutar las fotografías de un lugar que ya no existe, pero que quedó suspendido en el tiempo en esta cápsula gracias a las capturas de Miguel Aceves, que van a quedar inmortalizadas en su libro. Cómprenlo para cuando escuchen este programa. Es muy probable que ya esté a la venta porque están a días del estreno de este libro, que es la ópera prima de Miguel Aceves, Voces fantasmales. El fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental. El fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental. Muchísimas gracias, Miguel, por compartirnos este interesante tema la noche de hoy. No, gracias a ti, Rafa, gracias a la audiencia principalmente. Espero que todos pasen una excelente noche. Jesús Chano Bustamante. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gerardo Romero Jerón en cabina, el que hace la magia de estos programas. Mi nombre, Rafael Oseguera, y nos escuchamos la próxima semana en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Hasta pronto. Adimensional. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Adimensional. Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional.